Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quería mostrarles este caso, un Samsung S21 Plus con fallas de carga. El equipo enciende perfectamente pero no está cargando y cuando se conecta a cargar recalienta bastante. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo a un detector USB. Van a ver la Power Z para que vean el consumo. Apenas conectamos el cargador, el consumo sube a más o menos 5 amperes. Esto es un problema porque el equipo debería estar negociando la carga, pero automáticamente al conectar el cable USB vemos que el consumo incrementa bastante. Entonces, lo primero que vamos a hacer para descartar si es un problema en la placa de carga o en la placa principal, vamos a desconectar el Flex Main y vamos a ver si el consumo sigue igual. Entonces, conectamos el cable USB y vemos que no tenemos ningún consumo. Eso nos indica que el corto está en la placa principal. Para ahorrar tiempo, yo ya tengo el equipo totalmente desarmado y vamos a ir directamente a hacer seguimiento a las líneas para mostrarles dónde está el problema. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro conector y verificar cuál es la línea positiva. En este caso, vamos a revisar en escala de diodos para ver si tenemos la línea en corto. Aquí vemos en el multímetro que la línea está en 2900, no está en corto, pero vamos a hacer seguimiento a la línea para ver a qué circuito va. Ok, si revisamos el esquemático vemos que este conector es el SOT 302. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Y vemos acá que este es el conector de la sub PVA o de la placa de carga. Y vamos a hacerle seguimiento a la línea que se llama VBUS o BP. Esta es la línea positiva de carga. Entonces, al hacerle seguimiento desde el conector, vemos que pasa por el interposer, por unos test points, y luego llega hasta este circuito que se llama U10000. Si vemos la descripción en el esquemático, nos dice que es el circuito OVP. Esto es para la protección de sobrevoltaje. Y si buscamos este circuito U10000 en el layout, vamos a ver que está en esta zona de la placa. Ubicamos el CPU y en la parte de abajo tenemos al circuito. Entonces, yo ya levanté el blindaje, corté el blindaje en esa zona y apenas corté el blindaje me di cuenta que ya el circuito, solamente con esa coloración ya sabemos que el circuito está dañado. Entonces, en este caso la solución ideal sería reemplazar este circuito, pero el problema es que es bastante difícil de conseguirlo. Vamos a adaptar un circuito como una solución alternativa en la que vamos a activar solamente las líneas CC1 y CC2 para la activación de la carga rápida y vamos a colocar un circuito OVP diferente, pero para que quede con una protección.
Ya este circuito yo lo desmonté. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a quitar ese circuito y les voy a mostrar qué vamos a hacer. En este caso, como ya lo había desmontado y lo volví a montar para simular la falla nuevamente, voy a quitarlo con 350 grados. Si estuviera original el circuito, lo podemos quitar con 380 grados y 60% de aire. Calentamos la zona tratando de apuntar al lado contrario del CPU. Ahora vamos a limpiar la placa. En este caso estoy usando un Cautin T12 y utilizamos 380 grados con una punta plana. Y estoy utilizando malla Godwin de 2 milímetros. Limpiamos el flux con un hisopo y dejamos la placa bien limpia. Entonces vamos a ir al esquemático y vamos a verificar cómo trabaja este circuito. Como ya les mencioné, es un OVP. Entonces vemos que tiene la alimentación que viene desde el conector y entra por estos pads A5, B1, B2 y tiene su salida por los pads E1 y F1. Pero también vemos que maneja las líneas CC1, CC2, que son para la negociación de la carga rápida con el cargador, y las líneas SBU, que en algunos casos son para detección de humedad o detección de algún accesorio. Entonces vamos a medir que la entrada no esté en corto y que la salida tampoco esté en corto. Yo hice esta marca acá para identificar hacia qué lugar iba la guía del circuito. Entonces en ese caso vamos a comenzar a contar. Este sería el pad A1. Vamos a ubicar, por ejemplo, el pad A5. Entonces sería A1, 2, 3, 4 y 5. Aquí podemos notar que toda la línea está unida. Entonces podemos medir en cualquiera de esos pads si la línea está en corto. Entonces aquí les voy a mostrar en un multímetro y vamos a hacer la medición. Vemos que nos está mostrando L, eso quiere decir que no tenemos ningún corto. Recordamos que esta es la entrada del circuito que viene desde el conector. Si medimos en el conector, vamos a ver que la línea está de igual forma OL. Entonces, ahora vamos a ubicar la salida. En este caso,
la salida es por los pads E1, F1, F2 y F3. Entonces vamos a contar. Sería A, B, C, D, E y E1. Vemos que todos estos son la misma línea. Vamos a verificar allí en escala de diodos y vemos que la línea está en 500 milivolts en la escala de diodos. Eso es bueno porque no tenemos corto ni en la entrada ni en la salida del circuito. Ahí sí podemos proceder a hacer la adaptación del circuito nuevo. Para este caso voy a estar utilizando una placa de Samsung A31. Pueden utilizar cualquier OVP de cualquier Samsung, trabajan casi de la misma forma. Lo único que tienen que verificar en el esquemático es cuál es la entrada y cuál es la salida. Vamos a desmontar el circuito y hacer la explicación de cómo vamos a adaptarlo. Ya una vez tenemos el circuito limpio, vamos a ubicar los pads. En este caso aquí tenemos la guía, sería A, B, C, 1, 2, 3, 4 y volteamos el circuito. Esta sería nuestra salida, que sería por los... Nuestra salida sería por los pads A2, A3 y B2, que serían A2, A3 y B2. Esta sería nuestra salida. Y nuestra entrada sería por los pines B3, C2 y C3. Como vemos aquí B3, C2 y C3. Entonces vamos a colocar el circuito con máscara UV para que se sostenga, ¿sí?, la entrada en este sentido y la salida en este. Vamos a colocarlo acá con un poquito de máscara UV. La primera pregunta, ¿qué senador usted es? La primera pregunta, ¿qué senador usted? Ahora, ¿son? ¿Cuántos huesos?
vamos a soldar un cablecito desde alguno de estos pads hasta acá y uno de la salida desde acá hasta acá. Aplicamos un poquito de flux y les recomiendo utilizar cable de 0.1 milímetros porque recordemos que allí va a pasar bastante corriente. Entonces necesitamos que sea un cable que soporte bastante corriente. Los préstamos que le he dado me han respondido y tiene la vuelta ahí. Y viene más que te un carajo por nítido, yo. Que se ajusta con este tipo de gente. Claro, claro. Lo usa, pero bueno. Bueno, gracias a Amén igualmente. Estaba ebrio, ¿no? Entonces soldamos el cablecito. Damos la placa. Entonces aquí vamos a ubicar, ya una vez que tenemos entrada y salida conectada, hay que colocar la tierra, hay que pointear la tierra del circuito a una tierra de la placa. Entonces en este caso de los pads. En este caso los pads A7, A6 y A7 son tierra, entonces vamos a sacar un cablecito desde acá y lo vamos a soldar a la tierra de la placa.
Ok, aquí ya tenemos nuestro circuito OVP correctamente soldado, pero eso no es todo. Si nosotros conectamos el equipo a cargar así, nunca nos va a hacer la activación de la carga rápida. Entonces vamos a tener que ubicar las líneas CC1, CC2 y SBU y vamos a tener que colocarlas directas. En este caso, estas líneas van desde el OVP directamente al IFPMIC. En este caso sería desde este circuito hasta el IFPMIC. Entonces vamos a ubicar los pads G1 y vamos a hacerle un puente con el H1, G2 con H2, G3 con H3 y G4 con H4. Yo en este caso no voy a hacer, si contamos serían los pads A, B, C, D, E, F, G. Entonces sería G1 con H1 y así sucesivamente vamos a puentearlos todos. Pero para proteger un poco más el equipo vamos a colocar una resistencia entre cada uno de estos pads. Yo voy a utilizar resistencias de alrededor de 30 ohms que las vamos a sacar desde un iPhone 8. Si nosotros acá probamos el equipo, veremos que ya nos está detectando el cable. Aquí vemos que ya nos está detectando el cable, pero si nos damos cuenta el consumo es bastante bajo, de unos 500 mA, y tenemos un error en la pantalla. Eso quiere decir que no está cargando correctamente. Para eso necesitamos las líneas CC1 y CC2. Entonces vamos a colocar las resistencias. Cubrimos con un poco de máscara UV para que no se nos vaya a desoldar el circuito. En este caso voy a utilizar una placa de iPhone 8 Plus para sacar algunas resistencias cerca del códec de audio. Estas resistencias son de alrededor de 30 ohms. Esto con el fin de limitar un poco la corriente que fluye desde el puerto de carga hasta el IF. Así protegemos un poco mejor la zona.
Para soldar las resistencias estoy utilizando alrededor de 350 grados. Recordemos colocar un poquito de estaño en cada pad para que la resistencia se solde correctamente.
Ahora vamos a verificar que las líneas CC1 y CC2 y SBU estén correctamente conectadas. Para eso vamos a utilizar el multímetro en escala de diodos y vamos a verificar de cada lado de la resistencia que tengamos un valor alrededor de 720, 750. En las líneas SBU, en las líneas CC1, alrededor de 560 hasta 600. Y en las líneas SBU, alrededor de 760. Ya con esto tenemos el equipo totalmente reparado. Ahora vamos a probarlo. Ahora sí vamos a conectar nuestro cable USB y verificamos si el equipo está activando correctamente la carga rápida. Aquí vemos que ya el equipo está tratando de negociar la carga y ya vemos un consumo un poco mayor. Vemos que ya activó 8 voltios y 1.6 amperes básicamente, y ya vemos el equipo sin ningún error. Entonces vamos a encenderlo y verificamos si el equipo está cargando correctamente. Aquí vemos que el equipo está mostrando cargando y sigue consumiendo. Si desconectamos, se va el consumo, y si conectamos nuevamente, vemos que el equipo de una vez negocia la carga rápida y comienza a cargar correctamente. Bueno amigos, aquí ya tenemos el equipo cargando correctamente y vemos que detecta el cable USB en ambos sentidos y activa la carga sin generar ningún tipo de error y manteniendo el consumo bastante estable. Esta no es la mejor solución, pero es una solución alternativa si no contamos con el circuito y necesitamos resolver. Lo ideal siempre es conservar el equipo original con sus circuitos originales, pero si no contamos con el componente podemos aplicar esta solución. Esta solución aplica para toda la serie S21, puede ser S21 Plus, S21 y S21 Ultra, ya que es bastante común que este circuito OVP se dañe bastante. La otra recomendación es que el cliente reemplace su cargador, porque si el circuito se dañó, muy posiblemente el cargador que está usando no está funcionando correctamente. Espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden compartirlo, darle me gusta, suscribirse y comentar. Gracias.